Buenas tardes a todos que están ya entrando. Sara. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Lisbeth, buenas tardes. Faisal, good afternoon. We don't know what are you understand here, but glad to have you here. Just here to show my face and have a good luck. I'm sure Thank you. this will be a great webinar. Thank See you you. later. I will just watch your faces from me. We will translate you later, Faisal. Later. Great. Okay, see you. See you. Ana. Hi. Hi, Ana. Hi, Ana. Good to see you. Hola. Bueno, voy a practicar un poquitico mi portuñol. Portuñol. Muy Okay. bien. Bueno, ¿qué tenemos? Venezuela, Argentina, Colombia, ¿qué más? Turquía. Turquía. Turquía, por Faisal. supuesto, sí. Brasil. Perú. Perú, Perú, Valeria. vale, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo chicos. Hola, ¿cómo Qué están? gusto que nos acompañe. Ay, sí, estoy emocionada. Qué rico. Bueno, está todavía entrando personas. Vamos a esperar unos minuticos que aquí les estoy dando entrada a todos. Un par de minuticos más. Okay. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes acá. Algunos son ya, digamos, compañeros de nuestros 4 últimos webinarios que hemos estado dando a raíz de esta situación del COVID, con nuestra intención de ayudar a salir de la mejor manera, a salir fortalecidos de toda esta situación que es bastante retadora para todos nosotros. Comenzamos, voy a hacer aquí un breve resumen rápido. Comenzamos con la intención de ayudarles a aquellas personas que han perdido sus empleos debido a la situación del COVID, con 2 webinarios acerca de, mejor dicho, para que aprovecharan esta situación, ya que están buscando empleo y se alinearan consigo mismo desde su zona de máximo potencial, desde las fortalezas de carácter, los valores, los talentos y habilidades y las pasiones, para redefinirse y redefinir también cuál es ese trabajo ideal que se sueñan y desde el cual florecerían, como dice Martin Seligman, desde cuál serían la mejor versión, desde cuál trabajarían con toda la energía y con toda la pasión, y porque además estar en esa zona de máximo potencial incrementa la creatividad, el recurso de ideas, de qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago, a qué horas lo hago. O sea, el recurso de ideas sale de ese alto nivel energético que proporciona esa zona de máximo potencial. De ahí, Lisbeth Pirela, que está aquí acompañándonos, muy generosamente nos acompañó en un tercer encuentro con tu marca personal. Y luego hablamos conmigo en el otro encuentro acerca de la teoría de la esperanza. Y hoy tengo invitados a 2 compañeros de clase, 2 compañeros del curso de Happiness Studies Academy, a Eugenio Pérez de Venezuela y Flor Lafuente de Argentina. Tenemos, como ya se dieron cuenta, hemos saludado a algunos otros de nuestros compañeros que muy amablemente nos están acompañando aquí hoy. Y vamos a profundizar en el tema de la teoría de la esperanza. Vamos en el optimismo. Vamos, y sobre todo, lo que más me llama la atención de ellos dos es los países donde viven, que tienen no solamente el COVID, sino algunas otras circunstancias que lo hace todavía más retador. Y aún así,
es posible hablar de optimismo y de la teoría de la esperanza y de psicología positiva. Así que estaba pues en la invitación que ustedes recibieron, pero lo voy a recordar. Las damas primero, Eugenio. Flor Lafuente. Ella es instructora de felicidad, como somos nosotros por ser estudiantes de Tal Ben Shahar, comunicadora y periodista con 30 años de experiencia en medios gráficos, diarios y revistas. Desarrolla programas de bienestar para personas y organizaciones y es fundadora de Hey, sé feliz. También tiene su experiencia y es escritora de un libro en vía de publicación, experiencia en la labor de padres. No solo porque es mamá de 3, sino porque también ha llevado todos los temas de felicidad a la labor de padres. Y Eugenio Pérez. Eugenio es, como él mismo se describe, un ex abogado, aunque uno no deja de ser abogado, pero básicamente él hoy en día es coach internacional certificado, facilitador de aprendizaje y entrenador en felicidad. Acompaña organizaciones y personas en su camino a construir felicidad. Estamos todos comprometidos por la misma causa y es ayudar a la felicidad personal y social. Y también quiero presentarles a Mayra Arias, que es mi asistente, mi mano derecha, comunicadora social, quien va a estar moderando las preguntas que vamos a abrir espacio al final. Muy bien. Vamos a darle inicio a esta temática en la que estamos hablando sobre optimismo en tiempos de crisis. Yo quiero comenzar recordando toda la trayectoria científica del doctor Martin Seligman. Para quienes no saben, el doctor Seligman es reconocido en el mundo de la psicología como el padre de la psicología positiva. Y lo hace desde sus propios dolores de vida. Lo hace porque él se reconoce y se define como una persona pesimista, bravucón, y por sus propios problemas de vida, sus propios retos, se da cuenta que la psicología tradicional, ortodoxa, por llamarla así, se ha dedicado a tratar los problemas de comportamiento, de enfermedades mentales, pero no se había dedicado nunca a prevenirlos. No se había dedicado nunca a investigar qué hace felices a las personas auténticamente felices, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias. Cómo una persona puede ser feliz, no solo dicho por ella, sino por quienes la rodean. Cómo puede ser feliz aún en situaciones tan adversas. Y él comenzó con esa inquietud y con ese dolor personal, una investigación académica, científica, y luego fue nombrado presidente de la Asociación de Psicología Americana. Y desde esa plataforma pudo tener más capacidad para llegarle al mundo de la ciencia y a los lectores. Básicamente él se convirtió en el primer científico que hablaba de autoayuda desde la ciencia. El tema de autoayuda para los psicólogos era prácticamente mencionarles el diablo. Era un terreno al cual le tenían pánico. Pero cuando ya Martin Seligman empezó a hablar desde la ciencia, el tema cobró más relevancia. Su propuesta, para ser muy breve, es la siguiente. Sí, tenemos una influencia genética, sí, tenemos una influencia de diseño cerebral, sí, tenemos una influencia fisiológica que nos tiende en modo automático hacia el pesimismo. Sí.
pero no estamos víctimas, no somos víctimas de eso, como tampoco lo somos del entorno. Y por eso es que él habla de, o digamos la palabra, la muletilla que usa frecuentemente es agency, que significa, en español lo podríamos traducir como autogestión. Y por eso es que él se inclina y ama tanto, digamos, la rama cognitiva de la psicología y la conciencia. Porque si nos vamos a quedar en el tratamiento de los comportamientos emocionales como si fuéramos víctimas de las emociones, nos quedamos toda la vida víctimas. En cambio, si le ponemos mayor atención a la conciencia que tenemos, digámoslo rápidamente, a la autoobservación, a nuestra capacidad de autoobservarnos, y también de autogestionarnos, elegir pensamientos, elegir prácticas diarias, consciente y deliberadamente, para poder gestionar ese automático hacia el pesimismo, logramos resultados sorprendentes, tan sorprendentes que él mismo los dice como disminución considerable de problemas cardíacos, disminución considerable de cuadros de ansiedad, incluso de depresión, disminución considerable de cualquier cantidad de enfermedades asociadas con el estrés. Entonces, y él lo dice muy claramente, es un tipo muy francote, dice muy claramente, usted sabe por qué su doctor no le recomienda psicología positiva, porque hay toda una economía alrededor de la industria farmacéutica que se ve afectada por la psicología positiva, por nuestra propia capacidad de autogestionar. Así que por eso estamos aquí, porque lo que queremos es prenderle el reflector con toda la fuerza a cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos, cuáles son esas, en qué teoría nos basamos, qué estudios científicos lo soportan y qué prácticas podemos hacer en nuestra vida cotidiana para esa autogestión consciente, deliberada y determinada. Así que le doy la palabra a nuestros invitados especiales, a Flor y a Eugenio. Yo creo que va a empezar Eugenio, ¿cierto, Eu? Sí. Comienzas tú. Bienvenido, Eugenio. Es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Es una dicha compartir conocimientos y poder presentarle al público desde diferentes voces, puntos de vista, experiencias, énfasis diferentes, pasiones, emociones y dolores diferentes, para que cada uno se vaya haciendo su propia conclusión. Eugenio, tienes la palabra. Muchas gracias. Dana, muchísimas gracias por darme este espacio, y a todos los que están conectados es un enorme placer poder conversar con ustedes y aprender juntos sobre esta, como decía Dana, esto que es tan esencial para nuestra vida, y que en la medida en que lo conocemos más, nos familiarizamos más con ello, tenemos la posibilidad de aplicarlo para vivir mejor, para tener más calidad, no solamente más tiempo, sino más calidad de vida. Yo quisiera comenzar diciéndoles 3 cosas particulares sobre mí, y para que también después vean un poquito el contexto desde el que les hablo. Lo primero que quiero decirles es que, como decía Dana, de Martin Seligman, que se describe a sí mismo como un pesimista natural, yo soy también un pesimista natural, pues digamos un optimista convertido, pero mi tendencia natural es a ser pesimista. En segundo lugar, quiero decirles que también, como Dana lo había dicho en su presentación, soy abogado, ¿ok? Hace ya algunos 3 años que dejé de ejercer, pero quiero darles este
tip. No sé si hay algún abogado o abogada dentro de los que nos están escuchando y viendo, pero los abogados son estadísticamente los profesionales más pesimistas que hay, ¿okay? Dentro de todo un espectro de profesionales, los abogados son los más pesimistas, básicamente por una sencilla razón, y es que nos entrenan en la universidad para pensar en el peor escenario posible, y entre más tengamos la capacidad de pensar en el peor escenario posible, más efectivos somos en nuestro trabajo, ¿sí? Somos mejores abogados. Ahora, el problema para los abogados viene en que después se empiezan a desaparecer las líneas que dividen la vida personal de la vida profesional. Entonces, la misma interpretación que hacemos de las cosas de trabajo, las llevamos a la vida personal y obviamente estamos pensando en el peor escenario posible constantemente. Llevo dos características de mi personalidad, mi forma de pensar que les he comentado. Y la tercera es sencillamente que vivo en Maracaibo, Venezuela, y yo no sé quiénes de ustedes conocen Maracaibo. Seguramente, si son de Latinoamérica, conocen el estado en que Venezuela está ya desde hace algún tiempo, pero adicionalmente Maracaibo, dentro de la crisis que vive mi país, es una de las ciudades, yo creo que si no es la más afectada por diferentes cosas que han sucedido aquí, ¿ok? Así que aquí tenemos este cóctel, esta suma de cosas. Una persona que tiene la tendencia natural a ser pesimista, que además estudió, y es la profesión original o de base, es aquella que resalta más el pesimismo. Y en tercer lugar, en un contexto país, de ciudad, donde las cosas cobran mayor intensidad y las emociones se experimentan con mayor intensidad por el tipo de vivencias que hay. Ahora bien, partiendo de todo esto, lo que quiero decirles a continuación es que yo he encontrado en el optimismo y en la psicología positiva, aparte de toda una serie de creencias que tengo y una fe, la herramienta para poder experimentar felicidad en medio y a pesar de todo lo que les he comentado. Y es un poquito lo que tanto Flor como Dana queremos compartir hoy con ustedes. A mí me gusta comenzar haciendo algunas preguntas y les voy a pedir que si se sienten cómodos con ello, participen e interactuemos por el chat que está allí abierto para todos. Y yo voy a hacer un ejercicio breve y les voy a invitar a pensar que vayamos a un momento de la vida donde no había llegado todavía la pandemia y nos encontramos en un banco, ¿ok? Vamos a hacer un asunto financiero, vamos a cobrar un cheque, qué sé yo, vamos a ir al banco. Y estando en el banco, entramos, hay alrededor de 50 personas en un día común y corriente de diligencias en un banco, alrededor de 50 personas, estando allí en la cola de la taquilla, en la fila de la taquilla para hacer lo que vamos a hacer, hay un intento de robo en el banco, ¿ok? Y hay una detonación de un disparo. Y ese disparo, el único disparo que se hace, la bala impacta en su brazo derecho, ¿ok? Individualmente, mentalicémonos que esto ocurre. Impacta en su brazo derecho. Muy bien. Ahora, al día siguiente, ustedes están contándole a compañeros de trabajo el episodio. Pregunto, ¿ustedes se lo están contando como un episodio desafortunado o un episodio afortunado? Me gustaría leer algunas opiniones rápidamente en el chat porque tenemos poco tiempo también para no detenernos mucho. Pero alguien que se anime a compartir su percepción. ¿Es un hecho afortunado o desafortunado? ¿Lo están contando a otros como algo que lamentan o como algo que más bien en primera impresión parece ser algo positivo? Muy bien, por acá ya nos están escribiendo. Joana dice un episodio desafortunado, Gilberto afortunado, Joel dice afortunado también, Isabel dice afortunado, Carlos dice particularmente lo contaría de una forma afortunada, Olga dice desafortunado, por acá dicen lo contaría como un milagro. Muy bien, tenemos diferentes percepciones, ¿ok? Normalmente y gracias a todos los que se han animado a responder. Más adelante vamos a hacer alguna otra pregunta también para que puedan participar. Richie dice algo muy interesante. Dice, al inicio fue desafortunado, pero ya después de un tiempo
lo tomo como afortunado, importante, lo que hace el efecto del tiempo en las emociones. Cuando yo hago este planteamiento en grupos de empresas, de directores, de gerentes, etcétera, normalmente recibo un promedio de 70-30. 70% de la audiencia manifiesta que es un episodio desafortunado y un 30% lo manifiesta como un episodio afortunado. Y claro, hay mucha riqueza en ver, ¿no?, la perspectiva y la estadística, pero más allá de eso, lo interesante surge cuando profundizamos y preguntamos cuál es la interpretación de por qué yo le asigno a ese episodio algo como afortunado o desafortunado. ¿Por qué yo le digo, yo interpreto que fue de una manera o fue la otra? Y entonces allí voy a empezar a citar algunas de las respuestas que he conseguido con esta pregunta a lo largo del tiempo, ¿no? Y dentro de los que dicen que fue desafortunado, hay unos hechos muy valederos. Dicen, mira, yo entré sano y salvo al banco y salí con un tiro. O sea, de ninguna manera, objetivamente, esto es desafortunado. Yo no entré para que me dieran un tiro y salí con un disparo de bala. Muy bien, muy válido además. Luego dicen, oye, de las 50 personas que había allí, me tuvo que dar a mí. Es decir, no le pudo haber ni siquiera dado a la pared o a otra persona, sino a mí, el único disparo que se hizo. Algunas veces dicen, no me pudo haber dado en el brazo izquierdo, porque yo soy derecho, ¿no? Sino que en el derecho, y entonces no voy a poder escribir, quedó inutilizado el brazo por un tiempo. Una de las respuestas más impresionantes que he recibido es la que dice que la persona manifestó que él estaba seguro que en el banco había alguien que se merecía más el disparo que él. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. Muy bien, así que están ese tipo de interpretaciones. Del otro lado, de las personas que dijeron que son afortunadas o que lo contarían como algo afortunado, entonces también empiezan las explicaciones y dicen, bueno, afortunadamente me dio en el brazo y no me dio en la cabeza, o me pudo haber dejado ciego con un disparo en el ojo, o me pudo haber dado en la columna en el centro y haber quedado inválido, o le pudo haber dado a un niño y haber matado al niño, pero yo soy un adulto y pude aguantar el disparo. Fíjense que algo muy importante que nuestro cerebro hace constantemente es explicar las cosas que suceden. Y para hacer eso, lo que crea es un escenario alternativo, hipotético. Hay una realidad cierta, tomando el ejemplo del disparo en el banco, es que me dieron un tiro en el brazo. Esta es la realidad cierta. Pero a la hora de explicar lo que sucedió, a la hora de yo entender qué fue lo que me pasó, mi cerebro me va a llevar entonces a crear realidades alternativas para evaluar si lo que me pasó es positivo o es negativo, si es afortunado o es desafortunado. Y entonces allí vienen las situaciones hipotéticas. ¿Por qué no le dio a otro? O sea, hipotéticamente le pudo haber dado a otro, pero me dio a mí. Cuando esa es la interpretación que le doy al hecho, me siento mal. Me siento, bueno, que fui víctima de una injusticia, de mala suerte. Por otro lado, si digo, qué bueno que me dio en el brazo y me pudo haber dado en la cabeza, nuevamente, la hipótesis es que me pudo haber dado en la cabeza. Eso no ocurrió. Me dio en el brazo. Y cuando lo veo de esta manera, entonces me siento afortunado, agradecido, esperanzado. Muy bien. Esto tiene mucho que ver con los estilos de interpretación que además crea Martin Seligman, de que Dana ya nos habló un poquito al inicio. Y para profundizar brevemente en eso, me gustaría compartir con ustedes una presentación que tengo por acá. Ojalá todos puedan verla, y no haya ningún problema. ¿Ok? La estamos viendo, Eugenio. Dana, qué bueno. Tu feedback me ayuda a estar tranquilo en ese sentido. Gracias. Bien, ¿qué son los estilos de interpretación según los diseñó Seligman? Bueno, básicamente son las formas en que elegimos interpretar la naturaleza de los eventos pasados. Pasados porque sucede algo e inmediatamente mi cerebro empieza a atribuirle significado y empieza a contarse una historia, pero algo que pasó. Flor nos va a ayudar a entender cómo funciona esto hacia el futuro. En principio, lo que estamos trabajando acá en este espacio de minutos es hacia los eventos del pasado, los estilos de interpretación hacia el pasado.
Hay algunas preguntas muy ilustrativas y nuevamente les voy a pedir que participen y si pueden anoten o recuerden, si tienen muy buena memoria, la respuesta que ustedes elijan para cada una de estas 4 preguntas que les voy a plantear brevemente. Número 1. ¿Te has sentido muy cansado o cansada esta semana? Tenemos 2 opciones y les voy a pedir que respondan según lo que más se parezca a ustedes. Quizá ustedes dicen, no, ninguna de las 2 me gusta. Bueno, pero quizá la que más se parece. ¿Ok? Opción A, nunca tengo oportunidad de relajarme, por eso me siento muy cansado. Opción B, he estado muy ocupado en los últimos días. Muy bien. Recuerden la opción que elijan para cada una. Vamos a la siguiente. Te va muy bien en una entrevista de trabajo. Tuvimos una entrevista de trabajo, magnífico, y nos fue muy bien. ¿Por qué fue eso? Opción A, me sentí muy seguro durante la entrevista. Estaba sumamente confiado en que lo iba a hacer bien. Opción B, me va bien normalmente en las entrevistas de trabajo. Yo soy bueno en las entrevistas. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Invitas a salir a alguien, los solteros, bueno, y si amigos también, ¿verdad? No lo sé. Dice, pero nos rechazan, nos dicen que no. ¿A qué le atribuimos esa negativa de la persona? Todo me salió mal ese día. O sea, ese fue un día que me desperté con el pie equivocado. O me puse nervioso o nerviosa al preguntarme, me enredé, quizás ni me entendieron y por eso entonces no salió bien. Finalmente preguntamos, ¿alguien acude a ti para que le des un consejo? Opción A, ¿por qué creemos que alguien puede acudir a nosotros para dar un consejo? Para nosotros darle un consejo. Opción A, bueno, porque yo soy un experto en el área en cuestión. Opción B, porque yo soy bueno dando consejos útiles. Acuden a mí normalmente o creo que soy bueno teniendo una perspectiva amplia de las situaciones. Ok, cada una de las respuestas que pasamos a revisar aquí habla de 2 componentes que tienen los estilos de interpretación y bueno, por eso les pedía quizá que recordaran para que tuviera más sentido lo que vamos a hablar ahora. Tenemos por un lado el estilo de interpretación pesimista y luego vamos a hablar del estilo de interpretación optimista. Las personas con estilo de interpretación pesimista, ojo, como yo mismo, como mi tendencia, mi naturaleza, abordamos tanto eventos buenos como malos, porque tanto las cosas buenas como las malas suceden a todo el mundo. La diferencia, como dice nuestro profesor Tal Ben-Shahar, es la interpretación que yo hago de lo que me sucede, lo que me va a contribuir a mi felicidad o a mi infelicidad. Pero las cosas buenas y malas suceden a todo el mundo. Entonces, un pesimista ve los eventos buenos y los eventos malos de 2 formas. En cuanto a permanencia y en cuanto a globalidad. Fíjense, tiempo y espacio. En cuanto a los buenos eventos, la permanencia de los buenos eventos, el pesimista dice, esto es temporal. Hay una disminución de casos en tal país, de casos de coronavirus. Sí, pero eso tú vas a ver ya que la semana que viene van a triplicarse los casos y otra vez vamos a estar en situaciones de descontrol. Ok. Ahora, en cuanto a la globalidad, algo bueno sucede, el pesimista dice, sí, pero esto es en ese país. No quiere decir que las cosas están mejorando en el mundo. No sé si me estoy explicando hasta ahora. Estoy colocando un ejemplo contemporáneo, que es el de la pandemia. Ahora, en cuanto a los malos eventos, todo lo contrario, fíjense. ¿Okay? Pesimista, malos eventos. En cuanto a la permanencia, un mal evento, entonces él dice, esto va a durar así toda la vida. Esto no se va a acabar, probablemente mis hijos o mis nietos vean que esto cambie, pero yo no lo voy a ver. Y son globales. Y un ejemplo típico de esto es cuando, por ejemplo, valga la redundancia, dice alguien, por algo que sucedió mal, mi día se echó a perder cuando eso sucedió. Todo lo demás en el día iba bien, pero una cosa que sucedió afecta a todo lo demás, permea negativamente todo lo demás. Y esto tiene que ver con las preguntas que chequeábamos. En cuanto a tiempo, de malos eventos o buenos eventos, fíjense que un pesimista aquí diría, nunca tengo la oportunidad de relajarme, es algo permanente. Nunca tengo el permiso o un espacio para calmar. Pero en cuanto a algo bueno, el pesimista, hablando de tiempo, de permanencia, me fue bien una entrevista, eso es objetivamente así, me fue bien.
Pero la persona dice, sí, pero fue en esa entrevista puntualmente. No es que a mí me va bien en las entrevistas siempre, es que fue allí solamente. Y hablando de globalidad, cuando alguien le dice que no al pesimista, dice, bueno, es que todo me salió mal ese día. Y cuando algo bueno le sucede, en cuanto a la globalidad del evento, el pesimista dice, soy un experto en esa área, por eso es que acuden a mí. Pero no interpreta que es bueno en todo, o que sabe muchas cosas y quizá por eso lo acuden a él. El optimista es absolutamente todo lo contrario. Si lo vemos, hay cosas buenas que pasan y hay cosas malas que pasan, y se entiende también en tiempos de permanencia y de globalidad, de tiempo y espacio. Pero la interpretación que el optimista hace es contraria a la del pesimista. Cuando algo bueno sucede, el optimista interpreta que es permanente. Y al mismo tiempo permite que esa cosa positiva que sucedió permee el resto de sus áreas de vida. Si me va bien en una relación sentimental, el optimista dice, magnífico, quizás esta es la persona con la que voy a casarme, o con la que voy a tener hijos, con la que voy a llegar a viejo. Pero además me va a permitir cumplir una serie de proyectos de vida, el tener una relación sentimental estable. ¿Bien? Por el contrario, cuando algo malo sucede, que también a los optimistas les pasan cosas malas, ¿ok? Y viven en países con problemas y crisis, y la pandemia también llega a ellos, el optimista tiene la capacidad de decir, mira, esto es temporal, esto va a pasar eventualmente, sí, puede ser que tarde algún tiempo, pero eventualmente va a pasar, vamos a salir de esto. Y no tiene esto por qué cancelar todo lo bueno en mi vida. Sí, estoy confinado, estoy en aislamiento, en distanciamiento social, como dicen en algunos casos, pero eso no implica que no tengo amigos, que no tengo familia, que no tengo trabajo, a menos que lamentablemente hayamos perdido trabajo, igual hay oportunidades. Yo puedo seguir haciendo cosas que quiero, que amo, que me gusta, que me apasionan, desde el punto de vista de la pandemia. Que haya una pandemia no implica que mi vida ya no sirve, o que ya se echó a perder. Muy bien. Me gustaría terminar mi participación porque ya estamos llegando al final de los 15 minutos que nos asignamos cada uno. Luego de haberles hablado un poquito de los estilos de interpretación hacia eventos del pasado, hubo una frase que me gusta mucho de Viktor Frankl. Algunos habrán escuchado hablar de Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que estuvo recluido en campos de concentración, en 2 campos de concentración específicamente, alrededor de los cuales, durante su permanencia allí, su esposa embarazada fue asesinada, al igual que sus padres, y él sobrevivió. Y dado su experiencia en el campo de concentración, escribe su libro El hombre en busca de sentido, y este extracto del libro para mí es muy significativo y ayuda a entender que es una cuestión de elección a menudo la interpretación que le damos a los eventos. Dice, nosotros los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las barracas ofreciendo consuelo a otros, dando su último pedazo de pan. Eran pocos, sí, dice Viktor Frankl, quizá eran pocos, pero ofrecían una prueba suficiente de que todo puede ser arrebatado al hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, el elegir nuestra actitud ante cualquier tipo de circunstancia, que es, finalmente, elegir nuestro propio camino, elegir la forma en que quiero vivir mi vida. Precisamente por esto, y por haber experimentado personalmente la eficacia de esto, es que yo entonces decido, siendo un pesimista natural, elegir cambiar a ser un optimista convertido, ¿verdad? Y a obligarme a veces incluso a tener un estilo de interpretación distinto cuando mi naturaleza me lleva a hacerlo de alguna manera que me doy cuenta que no me es útil. ¿Fácil? No, no es fácil. Hay personas a las que les cuesta muchísimo. Yo soy una de ellas. A otras se les da con más facilidad, pero ciertamente no es imposible. Hasta aquí llega mi participación, al menos por ahora. Muchísimas gracias por estar allí atentos y yo me voy ahora a deleitar con la participación de Flor. Gracias. Gracias, Eugenio. Dime, Mayra. Eugenio, antes que termines de terminar tu participación, hay una persona que te hizo una pregunta. Entonces, él es Iván Saldarriaga. Ok, vamos a responder. Pensé que eran al final, pero perfecto. Podemos responderlas ahora. Ok. Iván dice que tenía entendido que para el optimista no hay nada malo, solo momentos de oportunidades. Pues fíjate que yo te diría, Iván, que
eso forma parte de la falacia que se ha presentado del optimismo en las redes sociales, en la forma de presentar a la felicidad y el optimismo en estos tiempos, bueno, ya hace algún tiempo, porque es falso que el optimista no va a tener momentos donde se siente mal, o no va a tener en algún momento una interpretación que quizá no se da cuenta de que no es la más útil. Somos seres humanos. Independientemente de la tendencia que tengamos o el estilo de interpretación optimista o pesimista que tengamos, vamos a experimentar momentos buenos y momentos malos, y a veces vamos a tener interpretaciones pesimistas. El optimista no quiere decir que es 100% optimista en todos los casos. Quiere decir que a menudo, o más a menudo que del lado pesimista, tiende a interpretar las cosas de forma optimista, como lo vimos ahorita en cuanto a tiempo y espacio. De la misma forma, el pesimista no es alguien que en el 100% de las oportunidades va a tener esa interpretación que no le favorece. A veces va a tener la capacidad de interpretarla de una forma optimista, pero es menos. Lo ideal, o lo que buscamos, lo que busca el planteamiento de la psicología positiva, es que podamos fortalecer los optimistas esa interpretación, y los pesimistas tratar de añadir un poco más día a día a que quizá la tendencia sea equilibrada o incluso cambie. No sé si eso responde la respuesta, Iván. Yo quisiera, con el permiso, Flor, hacer aquí una intervención que para mí especialmente es muy importante. Lo digo así porque me toca mi historia de vida, que no voy a contar en este instante, pues por falta de tiempo y porque tampoco viene al caso. Eso que pregunta Iván y que le contesta Eugenio es lo que en nuestros círculos de los coaches de felicidad hemos escuchado mencionar como positivismo tóxico. Y es lo que la ciencia de la felicidad llama el lado oscuro de la felicidad. Me explico. Todo en la vida, incluso la felicidad, en extremo, tiene un lado tóxico, un lado oscuro, un lado peligroso. ¿Por qué? Porque según los estudios científicos, las personas extremadamente felices que tienen un permanente alto estado emocional tienden más a correr más altos riesgos y a desconectarse de la realidad. Pero en un momentico yo miro quién tiene el micrófono abierto para poderlo... Sandra Giraldo. Sí, ya lo apagué. Y a desconectarse de la realidad. Ustedes podrán decir, pero ¿cuál realidad? Si la realidad, como acabo de explicar Eugenio, y como ustedes han dicho y como todos sabemos, es un constructo, es subjetiva. Yo soy la que interpreto, entonces es mi realidad. Sí somos unos interpretadores, ¿pero de qué? Pues de unos hechos, del balazo en el banco, del COVID, del confinamiento. Somos unos interpretadores de unos hechos, o sea que la realidad está compuesta por una parte objetiva y una parte subjetiva. Entonces, el optimista extremo, el feliz en extremo, se desconecta de los hechos, de la realidad objetiva. Y ese es el gran peligro de llevar el optimismo a un extremo. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación? Nuestra invitación es mantenernos en el centro, ni sobredimensionar ni subvalorar los hechos por cualquiera evidenciables, ¿cierto? Y elegir, como terminó Eugenio, elegir con nuestra capacidad cognitiva, con nuestra conciencia, de cuál es la mejor interpretación, cuál es la más útil, y eso sí me encanta a mí decirlo. No lo vamos a elegir en función de si es verdad o mentira, de que si es moral o inmoral, no lo vamos a elegir en función de ninguna otra creencia, lo vamos a elegir en función de su utilidad. Y para yo poder saber si algo es útil o inútil, yo tengo que saber para qué. ¿Útil para qué? ¿Me sirve para qué? O sea que yo tengo que saber el objetivo. Y en este caso, en el que nos convoca a todos, sea cual sea el país en el que estamos, es mantener la salud mental mientras toda esta situación pasa. Yo estoy, por lo menos en Colombia, profundamente preocupada en este momento, porque
este exceso de confinamiento, este exceso de distanciamiento social y especialmente a las personas mayores está afectando la salud mental a tal punto que todo el cuidado físico que podemos llevar durante 3, 4 meses, podemos terminar en una clínica y tirar al traste con todo el cuidado físico que llevamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de autogestionar nuestra salud mental, nuestras emociones. Y para eso está la psicología positiva con todas las herramientas, ¿sí? Con todas las técnicas que tenemos para poder hacer un balance entre la salud física y la salud mental. Entonces, para no comer más tiempo, Flor nos va a hablar de qué es la teoría de la esperanza y luego terminamos. Yo quiero terminar redondeando con el fondo de la salud de la esperanza, lo que acaba de decir Eugenio, con lo que dice Martin Seligman y Tal Ben-Shahar con respecto a esa autogestión, a esa agency. Flor, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en esta comunidad. Adelante. Gracias, Dana. Gracias. Estoy muy contenta de compartir este espacio. Primero quiero compartirles la pantalla. A ver si la ven bien. Aquí. Ya está cargando. Yo la veo bien. Espero que todos los demás también. Ahí está. Y yo también la veo. Bueno, gracias. Bueno, para no ser menos que Eugenio, quiero decirles que yo también tengo una tendencia heredada y genética hacia el pesimismo. Soy periodista, muy parecido al abogado, siempre buscándole la quinta pata al gato y lo que está mal, pero para proponer, yo en mi caso que me dediqué a los negocios para cerrar siempre con una visión positiva de cómo se puede transformar un fracaso en un éxito, ¿no? Por lo menos en una historia de superación. Y seguramente muchos de los que nos dedicamos a esto iniciamos el camino por la misma razón, para buscar una manera de superar esas tendencias que tenemos, que todos tenemos, en realidad algunos, como explicó Eugenio, en mayor o menor medida. En este caso yo les quiero hablar de la teoría de la esperanza y de cómo desarrollar una esperanza práctica para salir adelante, ¿no? No esta esperanza, como lo que decía recién Dana, que es extremadamente como un positivismo fantasioso. Esta frase a mí me gusta, es de un proverbio maorí que dice, gira tu cara al sol y las sombras caerán detrás de ti. Es esto de lo que habló Eugenio, que es una manera de interpretar la situación en la que estamos. A veces pasa que atravesamos un momento muy difícil, nos pesa y sentimos esa amenaza sobre nuestros hombros, que es como tener al sol detrás, proyectando hacia adelante esa sombra nuestra que somos nosotros mismos, y esa es nuestra manera de ver el futuro. Si todo lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos y les decimos a los demás sobre lo que nos pasa, es decir, la forma en que interpretamos la situación, tiene un impacto muy fuerte en nuestras emociones y en nuestras actitudes, y a la postre en nuestra capacidad para superar la situación. Entonces, girar la cara al sol es una manera de dejar la sombra atrás y mirar un camino con más luz hacia adelante. Y eso tiene que ver con cambiar la idea de que estamos viviendo una amenaza para empezarlo a ver como un desafío. Y eso es lo que la teoría de la esperanza nos ayuda a hacer. Esto siempre lo dice Tal Ben-Shahar, nuestro profesor. La diferencia entre tristeza y depresión es que la depresión es tristeza sin esperanza. Cuando estamos muy tristes, porque estamos realmente pasando un momento que merece nuestra tristeza, si logramos despertar esa esperanza, vamos a estar enfocándonos en una visión de mayor crecimiento, y en vez de seguir cayendo hacia la depresión, vamos a ser capaces de empezar a salir. Eso, la esperanza es crecimiento, tener esperanza es tener la capacidad de crecer, y nosotros lo definimos como desarrollar esta habilidad, o en realidad no es una habilidad, es una habilidad y también es el resultado del crecimiento, volvernos antifrágiles.
La antifragilidad es un concepto que lleva la resiliencia un paso más allá, ¿no? Es un nivel superior. La resiliencia es cuando un objeto, como una de esas pelotas antiestrés que apretamos, se deforma por un golpe y después cuando la soltamos, que recupera su forma anterior, es decir, cuando después del golpe vuelve a como era antes. La antifragilidad, en cambio, es cuando el objeto, o en realidad un sistema vivo, porque esto es típico de la naturaleza, recibe un golpe, se quiebra y se recompone, pero se recompone de una manera más fuerte, es decir, que mejora comparado con la situación anterior. Y esto está en el centro de la esperanza. La esperanza, para nosotros, va a ser una herramienta en una situación difícil, una herramienta para crecer, para hacernos antifrágiles y para experimentar lo que se llama crecimiento postraumático, que a diferencia del estrés postraumático, que es un término bastante conocido, cuando atravesamos una situación difícil, no sé, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, si nos quedamos en el dolor y no hacemos un esfuerzo consciente por salir de esa situación, quizás nos paralizamos. Y podemos permanecer paralizados durante años y durante toda la vida. Entonces, el solo hecho de saber que tenemos la posibilidad de crecer frente a una situación extrema nos va a permitir experimentar este crecimiento postraumático, que se define como un cambio positivo que experimenta la persona como resultado de una lucha emprendida a partir de un suceso traumático. Como les dije, perder un trabajo, un ser querido, tener una enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos emerger más fuertes de cualquiera de estas situaciones, a pesar de lo mal que estamos, ¿no? Como resultado de la crisis por ahí que todos estamos pasando? Hay muchas personas que perdieron el trabajo, de hecho yo soy una de ellas, a mí me pasó al principio y esta teoría a mí me ayudó. Usando la esperanza como herramienta, como bandera, pero la esperanza anclada en la realidad, una esperanza realista. No va a ser una esperanza que es una fantasía acerca del futuro que va a venir. Es una visión de un resultado razonable o probable, ¿no? La creencia de que de alguna manera vamos a salir adelante y de que las cosas en el futuro van a estar mejor que hoy, pero no necesariamente van a ser maravillosas. Esto no significa que no tenemos la posibilidad de que las cosas sean maravillosas. Puede ser que suceda. Ahora, quizás más lejos en el tiempo. Entonces, como primer paso, lo que nosotros tenemos que pensar es cuáles son las posibilidades ciertas que tenemos de que la situación mejore. Esto trasciende el optimismo, porque la visión optimista es esa motivación por interpretar las cosas de una manera. Y cuando hablamos de la esperanza práctica, hablamos ya de proponernos una meta muy clara, y esa meta va a ser nuestra visión, la visión que nos va a empujar hacia adelante. ¿Cómo ponemos en práctica la idea de tener una esperanza realista? Primero entendiendo que la esperanza anclada en la realidad se compone de dos ingredientes. Uno es este querer, este optimismo, y el otro es el hacer. El querer sin el hacer va a permanecer en un deseo de mejora y nada más. Entonces, el querer tiene que ver con la fuerza de voluntad que tenemos para ir en busca de nuestro deseo. Es estar motivados y determinados a lograr algo. Por ejemplo, conseguir un trabajo. Vamos a levantarnos con la motivación y vamos a enfocarnos en ese deseo que tenemos para alinearnos con ese pensamiento optimista. Pero a la vez vamos a trabajar por tener la capacidad de hacer algo, tener un plan, un plan armado sobre cómo vamos a alcanzar ese deseo. Un plan que considere obstáculos que pueden aparecer en el camino y que nos pueden interrumpir. Entonces, al pensar en los obstáculos, vamos a ser capaces de imaginar de qué manera podemos trazar vías alternativas para tener un plan principal y planes alternativos que pueden entrar en acción si el plan principal o el plan A sale mal. Charles Snyder es este señor, fue quien desarrolló la teoría de la esperanza,
Y él dice, la capacidad para planificar múltiples caminos hacia una meta es una habilidad central de las personas con esperanza. O sea, que importante tener en cuenta que la intención, el deseo y la voluntad es fundamental. Estar motivados es fundamental. Pero si no somos capaces de accionar, no lo vamos a conseguir. Y eso tiene que ver con la esperanza práctica, ponerle el esfuerzo a la acción. Serena Williams es la mejor tenista del mundo y es por algo. Ella, frente a una entrevista con un periodista que después de un partido difícil en el que logró superar a su rival, el periodista le preguntó cómo hizo, porque claramente se vio en varias situaciones del partido en que ella estaba flaqueando. Y ella le contestó, siempre tengo un plan. Si el plan A no funciona, tengo un plan B. Si ese no funciona, tengo un plan C. Y si tampoco funciona, tengo un plan D. Así que imagínense todos los planes que podemos armar y si queremos podemos seguir para tener alternativas para llegar a nuestro deseo. Y aquí lo que yo les quiero ofrecer es como una hoja de ruta, algunas preguntas que si nos sentamos a responderlas, los van a ayudar a trazar este plan. Y yo digo sentarse a responderlas porque es importante que esto sea hecho por escrito. Cuando uno piensa y rumia en la cabeza, es difícil a veces encontrarle coherencia a los pensamientos. Cuando escribimos, por ahí encontramos una hilación o nos damos cuenta de que alguna de nuestras ideas requieren una vuelta de tuerca o que en realidad no era eso lo que queríamos, sino que queríamos otra cosa. Por eso está bueno ponerse a escribir. Primera pregunta, ¿cuánto deseo ese objetivo? Describir cuánto deseamos ese objetivo. ¿Y por qué queremos alcanzarlo? Hacer una lista de las cosas que nos motivan. Es en este momento en que por ahí encontramos que ese objetivo en realidad que estábamos pensando no era en realidad ese, era un poco diferente, quizás no era un trabajo en relación de dependencia, sino que queríamos desarrollar una pasión, queríamos ser emprendedores, quizás ese sea una segunda instancia en nuestra búsqueda. Por ahí primero necesitamos conseguir algo que nos dé de comer, por lo cual sabemos que un paso intermedio va a ser cualquier trabajo, pero siempre teniendo en cuenta que el deseo ulterior va a ser el otro, ¿no? El poder desarrollarnos como emprendedores. Por eso digo que cuando nos ponemos a escribir encontramos cosas que pensando no. Imagina que acabas de alcanzar tu objetivo. Describe cómo crees que te sentirás en esa situación futura. Esto es importante porque nos sintoniza con las emociones que queremos sentir cuando alcancemos ese objetivo. Y al sintonizarnos las sentimos. Y al sentirlas es como que nos energizamos y eso es un motivo de inspiración. Enumera los caminos, y aquí viene el tema de hacer un plan A y estrategias alternativas, todas las acciones que podemos tomar para lograr el objetivo. El plan A, el plan B, el plan C. Describe las posibles barreras que pueden aparecer en cada uno de los caminos y de qué forma vamos a superarlas. Es decir, para cada una de estas barreras tenemos que por lo menos pensar un par de opciones de superación. Y después recuerda el momento del pasado en el que lograste alcanzar un objetivo superando barreras. ¿Cuáles fueron esas barreras? ¿Cómo las superaste? ¿Y en qué fortalezas te apoyaste? También importante pensar en nuestras fortalezas, porque las fortalezas son las que nos van a permitir superar situaciones. Quizás nosotros, en la desesperación, estamos buscando algo que esté más apoyado en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. Y cuando eso pasa, el esfuerzo es mucho mayor, porque rápidamente no puede surgir algo efectivo. Es más fácil hacerlo por el camino de las fortalezas. Y estas son las últimas preguntitas. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas más importantes que debes lograr para alcanzar tu objetivo? Esto es importante saberlo porque es allí donde vamos a poner el mayor esfuerzo. Identificar aquellas personas o recursos de nuestra comunidad en los que podemos confiar como apoyo para alcanzar el objetivo deseado. Pueden ser o personas que nos recomienden, o gente con quien nosotros podemos hablar, conversar y enriquecernos, personas que nos inspiren a seguir adelante cuando nos sentimos desalentados.
Y finalmente, y a mí esta me encanta, hacer una lista de las cosas que nos motivan. Qué música, qué películas, qué personas, frases, libros, actividades como meditación, o también puede ser ejercitarse. Pensar en cómo podemos usar todas esas cosas que nos motivan para ayudarnos a seguir adelante. Esto es como la gasolina que le echamos al auto, ¿no? Cuando sentimos que estamos decayendo, recurramos a alguna de estas cosas y rápidamente nos vamos a sentir un poco mejor. Y quiero terminar con esta frase de Churchill que dice: soy optimista. No parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. Como dijo Dana, esto es útil ser optimista. Yo les deseo que puedan ser optimistas, porque además de ser lindo y de hacernos bien, es útil, sobre todo es útil. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Flor, muchas gracias. Y para terminar, digamos, nuestra presentación, nuestra ponencia, y darles paso a las preguntas, comentarios, observaciones de ustedes, yo quiero también prenderle el reflector al permiso para ser humanos que tanto nos dice nuestro profesor Tal Ben-Shahar. Esa incluso es una frase de él. ¿Por qué? Porque para poder ser optimistas, yo tengo que ser realista. Y para poder ser optimistas de verdad, el primer realismo que tengo que tener es conmigo mismo. Es aceptar lo que es. ¿Y qué es lo que es? Puede ser que tenga rabia, puede ser que tenga pesimismo, puede ser que tenga frustración. Y en la medida en que yo permita, primero reconozca, tengo que tener el entrenamiento de reconocimiento de emociones. Atención plena al aquí y a la hora. Mindfulness. Primero reconozco. Segundo, acepto, abrazo cualquiera que sea la emoción que yo esté sintiendo para permitirle su flujo. Porque si yo no la reconozco o si la reconozco pero no la acepto, simplemente la estoy guardando dentro de mí, consciente o inconscientemente. Y esa guardada la termina convirtiendo en lo que mal llamado o mal denominado se dice emociones negativas, porque termina afectando mi salud, termina afectando mi capacidad de visión de futuro, mi empoderamiento y mi toma de acción, mi creatividad, mi innovación y mi recursividad. Entonces es supremamente importante para poder ser optimista darnos el permiso de ser humanos. Reconozco que estoy pesimista, que estoy frustrado, que estoy triste, que estoy lo que sea, lo gestiono abrazándolo y dejándolo ir, y ahí sí ya, como dice Seligman, agency, autogestión, ahí sí ya consciente y deliberadamente utilizo cualquiera de las herramientas técnicas de empoderamiento hacia el futuro. Ser optimista es pensar hacia el futuro. Ustedes de pronto se habrán preguntado por qué usualmente yo le creo más a mis pensamientos pesimistas y negativos que a los optimistas. ¿Por qué? ¿Por qué se le cree más al miedo? Porque así estamos cableados, porque así estamos diseñados, porque además, antropológicamente hablando, es un rasgo de nuestra evolución. En la evolución, cuando éramos cazadores y nómadas, era mejor ser pesimista, era más útil ser pesimista, porque si un arbusto se movía, era mejor pensar que era un tigre a que era un conejo, por cuestiones de supervivencia. Hoy en día, esa utilidad dejó de ser útil. Hoy en día es más inútil ser pesimista, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo, o sea, cuando yo bajo la guardia, cuando estoy cansado, cuando estoy estresado, cuando tengo poco acceso a energía física, mental, es más fácil, o sea, el automático me lleva por el pesimismo. Es que ser optimista requiere un mayor esfuerzo, o sea, requiere conciencia plena al aquí y a la hora para poder reconocer cómo estoy, dónde estoy y una anticipación del futuro que yo elija. Lo que dice Flor, ¿qué tal si tú te imaginas, te visualizas un escenario bien emocionante y te adhieres a él? Tal Ben-Shahar nos habla de las emociones primas.
Por ejemplo, cuando yo voy a dar una conferencia, pues no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquiera. Cuando cualquiera va a hablar en público, pues lo más usual es que se ponga ansioso, muy ansioso. ¿Por qué? Que tenga miedo, que le tiemblen las manos, que le suden las manos, que esté temblando. ¿Por qué? Porque se está imaginando el peor escenario, que se van a burlar de él, que se le va a olvidar la conferencia, que se va a equivocar, que va a tartamudear. Se está imaginando lo peor. Entonces hay un nivel energético en ese momento. ¿Qué tal si cambiamos ese nivel energético por una excitación, una emoción, porque me va a ir muy bien, porque es una oportunidad, porque me lo voy a gozar, porque toda la vida he soñado con este momento y por fin llegó? Entonces, de la misma manera, ¿qué tal si anticipamos el futuro, corto, mediano y largo plazo, con ese mismo nivel energético de la ansiedad y lo convertimos, como dicen los españoles, dale la vuelta a la tortilla, y lo convertimos en un escenario que nos emocione? Y desde esa emoción optimista, te los digo ahí sí por experiencia propia y seguramente por la de Flor y la de Eugenio, las ideas fluyen a borbotones. Y de ahí tomamos las mejores decisiones desde el amor y no desde el miedo. Flor. Quería agregar una cosa, Dana, a eso que vos decías sobre el optimismo, que es un trabajo, que así como lo dijo Eugenio también, hay una frase que a mí me encanta que dijo el escritor Jaime Shafira. Es un escritor, es un músico y es un matemático. Y él dice, ser pesimista es empujar la piedra hacia abajo de la montaña. Es fácil. Ser optimista es llevar la piedra hacia arriba de la montaña. Es así. Es un trabajo, es difícil, pero es un trabajo que vale la pena. Así es. Gracias, Flor. Bueno, Mayra, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, pues hay preguntas y hay comentarios. Adelante, léelos Entonces, todos. Iván Saldarriaga da un comentario que dice que eso ratifica la percepción de que el área más segura es la más insegura. Diana Cicer. Un segundo. Dime. Iván, ¿te estarás preguntando a la incertidumbre? O sea, porque no entiendo muy bien tu comentario. Es decir, si quieres puedes abrir el micrófono, Iván. Que la incertidumbre, o sea, digamos que tu comentario se podría traducir a esta frase: la incertidumbre es el campo de la paz. Iván, vamos a ver si va a abrir el micrófono o por dónde va a contestar. Ok, no, adelante, Mayra. Gilberto Ríos dice que las oportunidades se presentan a diario y que depende de la forma en la que las vemos. Iván está diciendo que no le deja abrirlo. Déjame, yo lo busco y le abro el micrófono. Él se me da, usualmente no me deja abrir. Iván, eres tú el único que lo puedes abrir. Ya. Ok. No, lo que estoy planteando es que cuando uno se siente seguro, prácticamente está muy confiado y no está atento, no está en espacio de alerta. Y prácticamente eso se vuelve como la mayor debilidad de uno. Me explico, cuando yo tengo la mayor fortaleza en el lenguaje, es a través del, o en la oratoria. Puede ser la oratoria la que en un momento determinado me pone en dificultad. Es más o menos ese concepto. Ok. Sí. Gracias, Iván. Sí, de hecho es muy cómodo quedarse relajados en ese pesimismo, en ese automático y ahí ahí es cuando la vida nos despierta con un totazo para que reaccionemos ante nuestra autogestión. Así es. Ok, gracias. Gracias, Iván. Diana Cicer nos hace un comentario que dice que yo siento como profesional de la salud mental que la epidemia que se viene es de salud mental. Es impresionante la cantidad de casos graves que estoy viendo de ansiedad, depresión, somatización. Sí, eso es, por eso es que estamos tan preocupados con eso demasiado.
John Abril dice, la frase de la esperanza versus la tristeza me parece muy buena. Me pregunto, según esto, ¿la tristeza es entonces algo aceptable, común? Por Iona, supuesto que sí. ¿quieres abrir tu micrófono y ampliar tu pregunta? John Abril. Gracias. No, quería entender, me gustó mucho la frase, me parece real, pero quiero entender un poquito entonces, a ver, la parte de la esperanza está bien, pero la parte de la tristeza, entonces la tenemos que aceptar, la tenemos que entender que es algo común, entender que es algo simple y seguir adelante hacia la esperanza, o tenemos que tratar de evadirla de alguna manera. No, es justamente lo que decía Dana sobre el permiso de ser humanos. La tristeza, la envidia, el enojo, son todas emociones que tienen, son exactamente, es decir, no son iguales, son las emociones dolorosas, pero son todas emociones que sentimos los seres humanos. Son todas válidas y naturales, igual que la alegría, que el entusiasmo. Entonces, si nosotros resistimos esas emociones, si decimos no quiero sentirme triste, lo único que vamos a conseguir es estar peor, porque lo que estamos haciendo es negando que estamos sintiendo algo que es natural en el ser humano. Nuestro profesor Tal Ben-Shahar explica siempre con una analogía esto del rechazo a las emociones. Dice, ¿por qué rechazamos que podemos estar enojados ante una situación, tristes, desanimados, con celos o con envidia, si no rechazamos cosas como, por ejemplo, la ley de gravedad? La ley de gravedad es natural, ¿no es cierto? Es una ley que no podemos negar. Vos podrías querer negarla y tirarte por el balcón a ver si salís volando, probablemente, o sea, probablemente no, te vas a matar. Entonces, ¿por qué si nosotros no negamos algo tan natural como la ley de gravedad, sí negamos que nos podemos sentir tristes? Cuando lo negamos, intensificamos la emoción. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer que fluya? Tenemos que encontrar maneras de que fluya de una forma sana y no que afecte nuestro comportamiento, ¿no? Porque es normal que si estamos enojados empecemos a actuar de una manera enojada y hablarle mal a la gente, pasa. Entonces hay técnicas para hacer fluir las emociones. Vos, una de las técnicas es llorar, es la clásica. Otra es hablar sobre lo que te pasa con alguien de mucha confianza y eso te descomprime. Y una que es muy efectiva es escribir, que tiene que ver con lo que yo les decía sobre escribir las cosas, porque al escribir le das coherencia al pensamiento y empezás a encontrar que por ahí no era tan terrible, o que tiene una salida. Entonces tenés que aceptar que estás pasando un momento difícil, pero no tenés que intensificar si está en tu mano esa tristeza, porque vas a caer en una depresión. Si estás en un extremo tan grave, tenés que ir a ver a un terapeuta que te ayude, porque a veces pasa que el dolor es muy fuerte. Si no, si está en tus manos manejarlo, lo primero que tenés que saber es que tenés control sobre tu actitud y tu mente. No sé si quieren agregar algo, Dana y Eugenio. No, yo estoy... Nada que agregar. No, creo que perfectamente respondido. Sí. Mayra, ¿qué más tenemos? Ok, Olga Gutiérrez dice, Dana, ¿nos podrías prestar estas notas? Por favor, en mi caso personal, escribir lo que deseo siempre me ha dado un estupendo resultado. Yo le tengo que pedir permiso a Flor y a Eugenio, son ellos los dueños de las notas. No hay problema. Claro que sí. Gracias. Ok. Lina dice que feliz tarde, que debe pues, retirarse por motivos laborales. Iván Saldarriaga pregunta, ¿dónde soy vulnerable? ¿Es en el espacio de seguridad o de inseguridad? Me deja pensando porque estoy tratando de entender esa pregunta. Mi automático iba a decir, o ya lo voy a decir, es siempre somos vulnerables. El ser humano es vulnerable permanentemente. Pero la pregunta es si en el espacio de seguridad o inseguridad. No sé, Iván, si te estás refiriendo a que cuando nos sentimos inseguros de nosotros mismos somos más vulnerables que cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos. Si es por ahí que va tu pregunta, pues cuando hay una alta autoestima, una sana autoestima, somos menos vulnerables
a, al que dirán, a las opiniones de los otros, y podemos sentirnos más empoderados hacia un optimismo y hacia una esperanza. Así entiendo la pregunta. No sé ustedes, Flor y Eugenio, ¿cómo la entienden? Bueno, en principio lo mismo que decías, Dana, que creo que somos, de nuestra naturaleza es ser vulnerable. Ahora después está el tema de si aceptamos y nos arriesgamos a mostrarnos vulnerables o no. Y ahí sí creo que puede ser útil esa distinción de Iván sobre cuándo somos vulnerables realmente, si en la zona de confort o en la zona fuera de la zona, valga la redundancia, en la zona de confort. Yo diría que cuando me arriesgo a ser vulnerable, estoy exponiéndome a reconocer que puede haber cosas de mí mismo de las que no estoy orgulloso, o cosas que van a suceder que quizá en principio no sean las mejores, y estoy asumiendo que forma parte de la forma en que la vida funciona. En la medida en que lo hago, si bien en principio puede ser una zona de incomodidad, es mucho más saludable para mí porque es la realidad. Así funciona la vida. No sé si eso hace sentido. Si les hace sentido, ahí van especialmente. Iván, ahí está. Iván, cuéntanos, ¿te estamos respondiendo o no? Sí, sí, claro. Estoy viendo, realmente depende del foco con que se mire, ¿cierto? Sí. O sea, enriquece mirándolo de una parte y enriquece mirándolo de la otra, o de las otras. Qué bueno, y la respuesta bueno. de Ana, que dice que siempre somos vulnerables, es otra realidad. Uh-huh. Sí, sí. Gracias. Gracias a ti. A ti. Olga pregunta, cuando una persona es demasiado pesimista en su día a día, ¿puede ser que no es feliz no sé, en el trabajo? ¿Es posible que no haya encontrado su objetivo de vida? Sí, es posible. Yo diría que es posible, puede ser uno de los factores, si es que no siente esa felicidad auténtica de la que nosotros hablamos desde la ciencia de la felicidad, como un bienestar integral. También puede ser, ya este es mi punto de vista personal, para mí, el corazón de la auténtica felicidad, de la ciencia de la felicidad, del bienestar integral, el corazón está en el corazón, literalmente hablando, y a lo que me refiero es a la pasión, a encontrarse en esa zona de máximo potencial, a encontrar el propósito de vida, el sentido de vida. Entonces las personas que no han hecho contacto con eso, pues usualmente, sí, pueden ser personas, digamos, más tristes, más amargadas, más desmotivadas y obviamente más pesimistas. Sí. No sé, Eugenio y Flor. A ver, Flor, ¿te animas a compartir algo allí? Ve tú. A ver, yo creo que no implica necesariamente que la persona no tiene un propósito, o puede ser que lo tenga identificado, pero la forma de interpretar la vida le impide reconocer que tiene los recursos a su favor para vivir de acuerdo a ese propósito, o que tiene la oportunidad de alcanzar ese propósito a lo largo del día a día. Y una de las cosas aquí importantes para destacar desde mi punto de vista es que ser optimista es una de las mejores formas para canalizar emociones placenteras. Y las emociones placenteras al mismo tiempo nos permiten, lo que diría Barbara Fredrickson, construir y ampliar nuestra perspectiva. Entonces, en la medida en que yo soy optimista, experimento más emociones placenteras como la gratitud, como la esperanza, la alegría, el orgullo. Entonces yo sé, y ahí viene el tema de la autogestión también, que Dana mencionaba, yo sé que yo puedo hacer cosas para tener una vida que me llene, que me satisfaga, con la que me sienta bien. Entonces el pesimista sí puede saber qué es lo que quiere y puede tener su propósito en la vida, pero le cuesta mucho vivirlo y le cuesta saber que puede llegar allá. Es eso lo que quisiera compartir. Ok.
Carlos Matos comenta, el trabajo estaría en darle la vuelta a la tortilla. Si convertimos toda esta emoción en empujar hacia adelante, creo que tendríamos mucho más facilidad a la hora de conseguir nuestros objetivos. Así es. Diana Cicer nos dice, importantísimo tener metas, sueños, deseos. Probablemente nos falta espacio y darnos permiso para navegar en esto. La mayoría del tiempo, en el afán de pertenecer, compramos los sueños que nos vende la cultura, la familia, y en un punto nos sentimos perdidos y desconectados de nuestro propósito. Tener un propósito cambia radicalmente nuestra visión de futuro. Totalmente. 100% de acuerdo. Vivian Villamil, muchas veces empleamos la frase es que soy realista o esa es la realidad que nos tocó vivir, pero según esta charla comprendo que hay dos tipos de realismo, uno esperanzador de los positivistas y otro es esperanzado del pesimista. Flor, yo creo que tú puedes contestar ahí. A ver, la realidad, como dijo Dana, la realidad se compone de una parte objetiva, que es un hecho, y una parte subjetiva, que es como nosotros interpretamos ese hecho. Muchas personas, a ver, un hecho puede ser interpretado de un montón de maneras, tantas como personas hay, pero si vamos a hacer así, a un pantallazo general, podemos dividir a los que van a interpretar, como el ejemplo de Eugenio del tiro en el brazo, un hecho como negativo o un hecho como no diría positivo el tiro en el brazo, pero un hecho no tan terrible como por ahí alguien lo puede interpretar cuando tiene una visión negativa. Entonces, es un trabajo, esto quiero decirlo porque me parece importante, porque si no uno después se va con la idea de que va a interpretar todo de una manera optimista y cuando ve que no le sale se desanima y cree que no va a poder. Esto es un trabajo, entonces uno no se levanta a la mañana y dice hoy voy a ver todo positivo, porque no, es una mentira. Es como el pensamiento positivo extremo que nos obliga a mirarnos al espejo y decir, qué bien que me veo, hoy voy a matar 1000 y resulta que estoy muy lejos de verme así porque estoy atravesando una depresión y soy una hipócrita. Me veo como una hipócrita diciéndome eso. Entonces, el pensamiento, la interpretación optimista de la vida es un trabajo que uno hace con mucho esfuerzo, diariamente, y hay muchas herramientas que nos ayudan. La meditación es una, porque la meditación nos ayuda a centrarnos, a calmarnos, la respiración es una herramienta que combate la ansiedad. Entonces, es importante, las cosas que nos inspiran, es importante conectarnos con esas emociones, haciendo cosas voluntariamente para conectarnos con ellas. De otro modo, mágicamente, las cosas no pasan. La interpretación positiva proviene de un trabajo. No sé si quieren agregar, siempre me extiendo. No, sí, o sea, es darnos cuenta que hay una frase cultural y pues supongo, Eugenio y Flor, que en Venezuela y Colombia también, y es que hay que ser realistas. Y eso es como lo que está queriendo decir es, hay que ser pesimistas. ¿Sí? Como soy víctima, o sea, hay que ser realista, aquí no puedo hacer nada. Y nuestra invitación es darle un giro a esa creencia cultural y es, sin levantar los pies de la tierra, o sea, reconociendo lo que hay, reconociendo lo que es y aceptándolo. Tal vez Shahar nos enseña algo y es la aceptación activa. O sea, él lo habla desde las emociones y yo creo que perfectamente lo podemos traducir a los hechos exteriores, a nuestro mundo interior. Y es aceptar lo que hay. Hay una pandemia, sí. Hay unas leyes donde nos ponen en confinamiento, sí. O sea, eso es lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? Yo no puedo ir al presidente de Colombia a decirle, abra, porque no me va a hacer caso, ¿sí? O sea, hay algo que hay que aceptar. Y la aceptación no es resignación, está lejos de ser resignación. Resignación es cuando yo peleo con los hechos que no puedo cambiar. Entonces, yo en mi interior peleo, pero de dientes para afuera digo sí. Y eso es resignarse completamente. Y la resignación me lleva a la victimización.
¿sí? Al no puedo hacer nada, como decía Eugenio hace un rato. Yo puedo que haya descubierto mi propósito de vida, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para cumplirlo y para llegar a él. O sea, eso es una resignación. Cuando yo acepto lo que hay afuera y adentro de mí, me empodero. O sea, bueno, listo, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer yo con lo que hay? Estos son los ingredientes que tengo en la nevera. ¿Qué puedo hacer de almuerzo con lo que hay? Pues, o sea, así es simple. Eso es una aceptación activa. Y ese es el realismo al que los estamos invitando, dándole un leve giro a esa frase cultural. Ah, esa es la realidad. ¿Sí? Es pararnos en la mentalidad de Víctor Frankl, que Eugenio lo trajo a la mesa, y es pararme en una visión de futuro optimista, soñar con mis ideales, con lo que me mueve, con lo que me entusiasma, desde donde estoy, ¿sí? Desde lo que no puedo cambiar. No, me recordaba precisamente la charla que tuvimos la oportunidad de ver entre Seligman, Martin Seligman y Richard Layard hace un par de semanas, Dana, y después creo que Flor la alcanzó a ver. Y Seligman planteaba y decía, pregúntense cuál es el escenario y después pregúntense cuál es el más probable. Y en muchos casos vamos a ver que el escenario esperanzador es tan probable o incluso más que el catastrófico. Entonces, cuando alguien dice, no, hay que ser realistas, es como si estuviera negando la posibilidad, aunque sea de un porcentaje pequeño, de que hubiese la posibilidad de un desenlace positivo, de un desenlace agradable. Y eso es tan real como la posibilidad del desenlace que no nos gusta o el peor desenlace. Entonces, ¿qué es ser un optimista o realista optimista? Es, bueno, darle el valor que debe dársele tanto al escenario que quisiéramos que se dé como al que no se dé. Es básicamente eso. Entendiendo que ambos son muy posibles. Tal cual. Así es. Mayra, ¿qué más tenemos? Bueno, Carmenza Rojas, perdón, nos dice, pienso que el ser humano nació optimista, está por encima de mí, o sea, estar por encima de mí mismo, o sea, lo pone entre paréntesis, y nos va transformando la forma en que vivimos, nos vamos llenando de miedo, angustias, problemas, etc. Sí, por eso es que es un esfuerzo. Yo no sé si la ciencia dice que nacemos optimistas. Sí sé que la ciencia dice y está demostrado que nacemos compasivos, o sea, nos importa el dolor del otro y nos mueve a actuar, a aliviarle el dolor al otro. Eso sí, nacemos compasivos. Se nos va perdiendo la compasión a lo largo del crecimiento algunas veces. No sé, compañeros, si la ciencia habla de que nacemos optimistas. Yo, que por ahí una cosa que nos puede ayudar es pensar en lo que Sonja Lyubomirsky, que es una investigadora, una psicóloga y una investigadora en felicidad, que no sé, tiene como 35 años de investigaciones en esto, escribió un libro muy interesante que se llama El cómo de la felicidad. Y ella ahí establece que después de sus investigaciones de décadas, define los porcentajes, o sea, cómo se divide la torta de nuestra felicidad, ¿no? ¿De dónde proviene? Sí. Y ella dice que la mitad de nuestro bienestar y nuestra capacidad de ser felices es una herencia genética. Por supuesto que se modifica, pero es la mitad, el 50%. Sí. Solo el 10% correspondería a la circunstancia y el restante 40% está dentro del área de lo que nosotros podemos cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo nací con ese 50 más tirando al pesimismo, ¿no? Así es mi herencia genética. Pero trabajo con mi 40% para ganarle lugar a la circunstancia y a la herencia genética. Si, por ejemplo, el ejercicio, cuando uno tiene tendencia a estar siempre volcado hacia adentro y desenergizado, el ejercicio no es como una inyección de energía positiva. Y eso eleva las otras partes de la torta. Eso es lo que, digamos que creo que puede aportar mucho a pensar en cómo manejamos nuestra torta de felicidad, ¿no? Sí, sí, científicamente creo que no pudiésemos asegurar
que es algo importante para la forma en que al menos nosotros tres entendemos precisamente la ciencia de la felicidad, que nacemos optimistas. Porque incluso yo pensando en la respuesta a eso, o el comentario que nos hacían, era, ¿qué pasa cuando yo tengo 5 años? Por ejemplo, quizás yo no soy tan consciente de las decisiones que puedo tomar o de la influencia que puedo hacer con mis decisiones, y al mismo tiempo tampoco estoy tan consciente de las circunstancias que me rodean porque ignoro muchas cosas a esa edad todavía. Tengo una carga genética importante, tomando el caso de Flor, en mi caso que también vengo o tengo una herencia orientada al pesimismo. Al mismo tiempo, la manera de pensar de un niño es difícil que podamos definirla como pesimista, ¿no? También, a los 5 años. Entonces, es una pregunta o una afirmación muy curiosa que creo que da para conversar y estudiar, repasar varias cosas. Pero en cuanto a datos científicos, es lo que Flor decía, es la mitad. La mitad de nuestra tendencia a ser pesimista o optimista. Se le fue la... Sí, no te cortó. escuchamos. Se congeló. Me congelé, Ahí. no sé, no me escuchaba. Ahora sí. Ya volví. Ya volviste. No sé qué fue lo último que me escucharon. Que la tendencia a ser una cosa o la otra, o pesimista o optimista, quedó hasta ahí. Era como tú decías, bueno, en cuanto a ciencia, pues contamos con principalmente los estudios de Sonja Lyubomirsky, que definen eso, que el 50%, la mitad, decide la carga genética allí. Así es. Ok, y por último tenemos a Diana que nos dice que lo que más nos da felicidad es buena calidad de relaciones. Qué importante hacer el esfuerzo de nutrirlas ahora. Sin lugar a dudas. Esencial. Es la, según la investigación de Harvard que lleva ya 80 años de averiguando qué nos hace felices, son las relaciones significativas. La calidad de las relaciones es fundamental. Ayer escuchando a Tal Ben-Shahar en una conferencia que dio en Argentina precisamente, él le recomendaba 3 cosas. O sea, le preguntaron, ¿tú qué estás haciendo en este momento? Y él dijo, incrementando mis relaciones, o sea, hablando más frecuentemente con la familia, con los padres, con los amigos cercanos, incrementando las relaciones, incrementando el ejercicio físico e incrementando las acciones de gratitud. Así que, bueno, señores, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, por estar aquí, por participar. Flor, muchas gracias, Eugenio. No. Muchas gracias. A ustedes, Dana, qué placer poder estar aquí y compartir con ustedes. Gracias. Así es, Gracias a ustedes. fue delicioso poder conversar juntos de esto que tanto nos apasiona y nos encuentra en el propósito de vida. Muchas, muchas, muchas gracias. El que esté interesado en las memorias, que nos escriba, por favor, de vuelta al correo, y mientras tanto Flor y Eugenio me hacen llegar las presentaciones y se las hacemos llegar solamente a los interesados para no molestar a los que no, para no estar inundando el correo con correos no deseados realmente. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Ya veremos cómo y con quién.